Y hoy día vamos a hacer lo que corresponde a micosis. Cuando ustedes escuchan la palabra micosis, lógicamente lo están relacionando con hongos. Y cuando hablamos de hongos, nos referimos a grupos, algunos son superficiales y otros son profundos. Ustedes, tengo entendido, ya en infectología, deben haber realizado las micosis profundas. Es decir, este cuadro, ¿no? En el cual las micosis profundas se pueden dividir en micosis subcutáneas y micosis sistémicas. Las subcutáneas comprenden a la esporotricosis y la cromoblastomicosis, y las micosis sistémicas que comprenden a la cistoplasmosis, la paracoccidioidomicosis y la coccidioidomicosis. Es decir, este cuadro es algo que ya lo deben haber desarrollado ustedes. Nosotros, en dermatología, lo conocemos, pero no lo desarrollamos porque ya es parte de otro curso. Entonces, solamente como una referencia para que ustedes se acuerden que existen las micosis profundas. En nuestro caso, vamos a desarrollar lo que se denominan las micosis superficiales. ¿Cuál es el concepto de micosis superficial? Es lo que conocemos como un proceso infeccioso que va a ser producido por diferentes tipos de hongos, todos ellos patógenos, que van a tener una gran capacidad de invadir estructuras de tipo queratinizadas, como son la piel, los pelos y las uñas. E igualmente pueden invadir también la zona de mucosas, pero esta invasión solamente es superficial, no invaden profundamente, y que pueden generar una reacción inmunitaria mínima o nula por parte del huésped. Esta es la característica de estas micosis superficiales. ¿Cuáles son los tipos de micosis superficiales? Existen, de acuerdo a la literatura, ustedes van a ver una clasificación, o hay varias clasificaciones dentro de ellas. Lo más común, lo más frecuente, es aquella que divide en superficiales propiamente dichas, las cuales van a comprender a la pitiriasis versicolor, a la tiña negra, a la piedra blanca y la piedra negra, cuadros clínicos que se ven con cierta frecuencia, y el otro grupo son las simplemente superficiales. Y dentro de las superficiales, dos grupos, aquellos que corresponden a la dermatofitosis y a las candidiasis. La candidiasis es otro grupo de hongos de tipo levaduriforme, que también lo deben haber visto en infectología. Y la dermatofitosis son aquellos cuadros clínicos que van a estar presentes en la gran mayoría de estas micosis superficiales. Entonces, las dermatofitosis son entidad que también en los libros tiene el nombre de tiña, y le llaman tiña porque antiguamente las pacientes que presentaban este tipo de patologías presentaban un aspecto de la lesión de tipo apolilla, es decir, lo asemejaba mucho con una estructura de apolilla de una madera, y entonces por eso que le denominaron tiñas, y por eso que muchos libros mantienen este nombre de tiñas. Y entonces estas tiñas son condicionadas, digamos así, por hongos de tipo filamentosos. Y dentro de estas dermatofitosis nosotros podemos encontrar hasta 3 géneros de dermatofitos: el género Trichophyton, el género Microsporum y el género Epidermophyton. Es decir, si ustedes se acuerdan de microbiología, hay 3 géneros en cuanto a los dermatofitos. Y cada uno de ellos tiene sus especies, e incluso pueden tener una gran cantidad, algunos pueden tener un número de 10, 15, lo que sumado más o menos hacen un promedio de hasta 40 especies entre estos tipos o estos 3 tipos de dermatofitos, de los cuales no todas son patógenas. Algunas son patógenas, otras no, pero son una gran cantidad de especies por cada uno de ellos. De acuerdo al hábitat natural, los hongos, ustedes saben que también se denominan antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Y estos tipos de hongos, todos pueden afectar de alguna forma al hombre en algún momento. Entonces, son prácticamente cuadros clínicos que nosotros tenemos que aprender progresivamente.
¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Bien, entonces habíamos quedado en que estos hongos tenían esta variedad y todos podían afectar al hombre. Y entonces vamos a empezar a describir los cuadros clínicos que corresponden a las dermatofitosis. Estamos hablando de dermatofitosis, aquellos, digamos así, diferentes cuadros que lo vamos a encontrar en diferentes partes del organismo, todos ellos condicionados por cualquiera de estos tres grupos de dermatofitos que hemos dicho, es decir, por tricofitones, por epidermofitones o por el microsporo. Entonces, empezamos escribiendo la tiña de la cabeza o llamada tiña capitis. Esta es una entidad muy frecuente, sobre todo en los niños, al cual los afecta fácilmente. Ellos son los más afectados, un promedio de 95-98%. Y esta es una infección que mayormente se da con mayor incidencia en zonas rurales, en los cuales las condiciones a veces de salubridad son mínimas o no las hay, donde las condiciones de los estratos socioeconómicos son bastante bajos, y entonces hay un factor importante para que haya facilidad para que se puedan diseminar estos cuadros clínicos de la tiña de cuero cabelludo. Y encima, si esto tenemos la convivencia con animales domésticos, que son gatos, perros, entonces el producto de esta convivencia también aumenta la incidencia de estas tiñas del cuero cabelludo, sobre todo en los niños que no tienen reparo en jugar entre ellos, agarrar a los animales. Entonces, debido a todas estas condiciones, la tiña de la cabeza se disemina muy fácilmente. La etiología puede ser por cualquiera de estos elementos dermatofíticos que estamos viendo acá. Cualquiera de ellos puede ser el Microsporum canis, el Trichophyton tonsuras, el Mentagrofitis o el Peroxosum. Cualquiera de ellos puede condicionar este cuadro de la tiña del cuero cabelludo. Entonces, cuando nosotros tenemos una tiña del cuero cabelludo, vamos a primero a tratar de decir cómo reconocemos una tiña de cuero cabelludo. Entonces vamos a ver que hay una variedad clínica en esta entidad, lo que se llama la tiña seca y la tiña húmeda. La tiña seca significa la presencia de la tríada de Saúl. La presencia de la tríada de Saúl va a indicarnos que van a haber en este paciente que viene con esta patología placas pseudoalopésicas únicas o variadas. Es decir, placas pseudoalopésicas significa áreas del cuero cabelludo donde hay una apariencia como si faltara algo de cabello. No hay una ausencia total, sino parte de una ausencia parcial, por eso que le llamamos pseudoalopésica, que pueden ser una, dos placas o múltiples placas. La otra característica de la tríada de Saúl es que presenta pelos cortos, esa zona afectada. Estos pelos cortos son muy frágiles, se pueden romper fácilmente y muchos de ellos tienen cambio de coloración. Esa es la otra característica de esta entidad de la tríada de Saúl. Y la otra característica es que la zona presenta descamación. Entonces, estas tres características conforman la tríada de Saúl, requisito importante para condicionar una tiña de tipo seca. Entonces hay presentaciones de tiñas secas. ¿Y cuáles son esas tiñas secas? Son, en primer lugar, la tiña microspórica. La tiña microspórica generalmente se caracteriza porque presenta una placa de mayor tamaño, es decir, una placa bastante amplia, como que la ven acá. Una placa amplia, ¿no? Aquí ven una zona pseudoalopésica, ¿no? No hay una total ausencia de cabello, sino hay parte de cabellos. Esto es una zona pseudoalopésica. Y esta zona, esta placa grande, está rodeada de otras placas pequeñas. Ustedes ven, se sitúan alrededor de la placa grande. Y estas son más pequeñas. Y cuando vemos nosotros el pelo están rotos a diferentes alturas sobre el cuero cabelludo. Entonces, esa es la característica, hay una descamación, y es decir, cumplen con la tríada de Saúl.
Entonces, esta característica de una placa amplia con otras placas pequeñas alrededor, clínicamente corresponde a una tiña microspórica. Y si nosotros hacemos un estudio de esta parte micológica, vamos a ver que tenemos la parte central y la parte periférica del pelo. La parte central es lo que se llama el endotrix y la parte periférica es el ectotrix. Y entonces nosotros vemos que tanto el endotrix como el ectotrix está colonizada por esta patología micótica. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta imagen desde el punto de vista microspórico, vamos a ver que está, digamos así, afectado la parte de la ecto, que es esta de afuera, y la endo, que es esta de adentro, por eso que dice una afectación ectoendotriz. Entonces, esa es la característica de esta tiña microspórica. Y la otra tiña seca viene a ser la tricofítica, en las cuales hay, a diferencia de la anterior, placas múltiples, casi todas del mismo tamaño. Como vemos acá, hay una gran cantidad de placas pequeñas, todas mostrando una, digamos así, pseudoalopecia, porque no están totalmente desprovistas de cabello, sino parcialmente, por eso es pseudoalopecia. El pelo igualmente se rompe al ras del cuero cabelludo, ¿no? Por eso que se ven puntos negros en la parte, digamos así, interior de estas placas redondeadas. Y en este caso, solamente está afectada la parte interna, es decir, el endotrix. Entonces, esa es la característica de esta tiña de tipo tricofítica. El otro grupo de las tiñas de la cabeza viene a ser la tiña inflamatoria o Querion de Celso. Se dice tiña inflamatoria porque son tiñas húmedas, son tiñas que presentan generalmente placas únicas con un proceso inflamatorio, donde va a haber una aparición de un exudado de tipo purulento. Es decir, vamos a ver una secreción de aspecto amarillento o amarillo verdoso, vamos a ver costras y la zona se muestra de tipo eritematosa, puede haber presencia de abscesos y a consecuencia de este tipo de proceso inflamatorio va a haber una respuesta de tipo adenopática, ¿no? Y lógicamente estos ganglios inflamados no van a producir dolor. Entonces, esta es una característica de la tiña inflamatoria o tiña húmeda o Querion de Celso. Aquí vemos, esta es una placa única, amplia. La zona está pseudoalopésica, hay algunos cabellos, pero hay presencia de secreción y costras medias amarillentas, producto de la secreción del exudado purulento que sale, drena, y entonces tenemos un eritema también marcado del cuero cabelludo, de esta placa única, y lógicamente este proceso inflamatorio va a tener una respuesta ganglionar en la cual hay una inflamación de los ganglios regionales que va a producir bastante incomodidad, bastante dolor. Este tipo de presentación de tiña húmeda o Querion de Celso nos va a dejar con el tiempo, si es que no es bien resuelto, que no es bien diagnosticado e inmediatamente controlado, nos va a dejar una alopecia cicatrizal debido a que el hongo daña las estructuras de los folículos pilosos. Estos ya no tienen capacidad de regenerar, entonces todo se ve con una zona fibrótica, todo se ve con una zona alopécica que ha tenido simplemente el proceso de cicatrización, pero sin ya proliferación de cabellos, por eso que se denomina una alopecia cicatrizal. Entonces, no debemos esperar que el paciente llegue a estos estados de esta fibrosis y originar unas placas amplias donde ya no va a haber nuevamente una reactivación de los cabellos. Acá tenemos el ejemplo, miren, esta es una placa grande, única, con secreción, que ustedes ven aquí, un exudado bastante amarillento, un exudado
purulento, una placa húmeda, amplia, y lógicamente a veces esto es confundido con un cuadro de tipo bacteriano, a veces uno se equivoca y le empiezan a dar tratamiento para bacterias y el cuadro clínico persiste y sigue avanzando. Lógicamente no va a mejorar con tratamiento para bacterias porque no es por bacterias esta reacción inflamatoria, sino es por hongos. Entonces, ahí, por eso es muy importante el diagnóstico rápido, temprano, para evitar que todo esto después nos haga una alopecia cicatrizada. Entonces, esto tiende a necesitar un diagnóstico bastante oportuno y rápido. Otra presentación de una variedad también de tiña húmeda es la tiña fábica o también llamada FABUS, que es causada por el Trichophyton schönleini o el Microsporum gypsum. Cualquiera de ellos puede condicionar este tipo de tiña fábica, donde se pueden ver costras de tipo amarillentas. Estas costras amarillentas contienen filamentos y fragmentos de queratina. Esta caracterización de fragmentos de queratina nos va a dar a veces una imagen cuando vemos al paciente, estas costras como si fueran un panal de miel, entonces más o menos tiene esa similitud. Y el olor que despide de humedad es un olor bastante desagradable. Algunos lo comparan con, según refieren, el olor de una rata mojada, pero es un poco difícil a veces de hacer esa comparación, porque no todos tenemos la oportunidad de estar con la presencia de ratas mojadas, pero sí el olor que despide este tiña fábica es bastante desagradable. E igual que el anterior, si es que no se hace un control rápido de este tipo de presentación, y acá la presentación es como si fueran costras amarillentas, como si fueran un panal, como se dice, de miel, nos va a dejar también una alopecia cicatrizal. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano para evitar casualmente esta secuela bastante desagradable, que después es muy difícil de poder recuperar los cabellos que se han perdido, en este caso por el proceso inflamatorio. Muy bien, entonces yo tengo las tiñas secas y las tiñas húmedas, y entonces si clínicamente conozco, no voy a tener ningún problema, voy a hacer mi diagnóstico clínico y puedo darle el tratamiento. Pero si no puedo hacer un diagnóstico definitivo porque de repente hay algo de confusión, la parte clínica no está muy nítida, entonces tengo que echar mano a lo que es el, digamos así, el apoyo que vienen a hacer los exámenes auxiliares. Entonces, para llegar al diagnóstico, me tendré que recurrir a algunos exámenes que existen para determinar qué tipo o qué variedad de hongo es el que yo tengo en ese momento. Uno de ellos es el examen micológico directo, es decir, de la zona afectada se obtiene con un pequeño raspado muestras y esa muestra se lleva a una lámina portaobjeto y en esta lámina portaobjeto se le aplica o se le echa una gota de hidróxido de potasio que puede ser al 10% o 40%, más manejables al 10%, y después le ponemos una laminilla encima y lo podemos ver al microscopio. Y entonces nos pueden dar ya una imagen de indicios de que existe algún tipo de forma micótica o simplemente no existe nada. Entonces el examen directo es muy importante, es un examen muy fácil de poderlo hacer, el tiempo que requiere es casi nada, en un minuto ustedes pueden hacerse ese examen y tienen un apoyo, una ayuda bastante importante para poder ustedes dar ya el tratamiento. El otro examen de ayuda diagnóstica son los cultivos. Es decir, las muestras se obtienen y esa muestra se coloca en unos, digamos así, unas placas especiales que contienen agar dextrose de saburo o pueden tener agar micocel, que es saburo más antibióticos, y ahí llenan o ponen el pequeño raspado que tienen y deben esperar el crecimiento progresivo de este tipo de hongo que podría estar, en este caso, colonizando esa parte que quiero yo estudiar. Entonces, ese es el cultivo. La diferencia
es que los cultivos demoran un promedio de 30 a 40 días, por lo tanto, es identificación del germen, pero demoran bastante tiempo. Y el otro, digamos así, aspecto de ayuda diagnóstica viene a ser la luz de Wood. La luz de Wood es una lámpara, aquí hemos puesto un foco, pero es una lámpara que, lógicamente, al prenderse y colocarse frente a la zona afectada, ilumina, y la iluminación va a adoptar en la zona afectada una coloración determinada. Es decir, puede ser un color verdoso, puede ser un color amarillento, puede ser un color rojizo, puede ser un color medio parduzco, es decir, se va a ver algún tipo de estas coloraciones en esta zona afectada. De acuerdo al color que hace esa iridiscencia ante la presencia de la luz de Wood, nosotros podemos llegar también a un diagnóstico de tipo micológico. Por ejemplo, si yo tengo una tiña microscópica, la zona va a presentar una iridiscencia de un color verde amarillento. Entonces, cuando yo enciendo la lámpara de Wood, esta zona la enfoco y entonces esta zona aparece de un color verde amarillento. Entonces, eso es la luz de Wood. Es un examen bastante, digamos así, importante y bastante, digamos así, fácil de poder usarlo y ayuda bastante en el diagnóstico definitivo. Entonces, cualquiera de estos exámenes puede ser usado por cualquiera que no tiene un diagnóstico clínico definitivo. El diagnóstico ya más o menos presuntivo, tengo que hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras entidades. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta tiña de la cabeza? Una de ellas es la dermatitis seborreica, ¿no? Que es algo parecido, pero aquí en la dermatitis seborreica hay una descamación más fina de áreas del cuero cabelludo, sobre todo en las zonas temporales, en las zonas retroauriculares. Entonces, esta es una dermatitis de tipo seborreica. La psoriasis igualmente, que presenta placas eritematoescamativas, pero placas un poco más gruesas, más infiltradas. La alopecia areata, que es una descamación y es una zona de, digamos así, de pérdida de cabello, pero en forma total, es decir, la zona queda totalmente pelada, es la alopecia areata. La alopecia sifilítica es algo muy parecido a la alopecia areata. La tricotilomanía, que viene a ser un proceso en el cual el paciente o la persona tiene una manía de llevarse la mano al cuero cabelludo y jalarse los cabellos, y por coincidencia es de una zona, y en esa zona puede deberse ese procedimiento una ausencia del cabello. Entonces estamos frente a lo que se llama una tricotilomanía. Y las foliculitis, que son infecciones de los folículos del pelo que tranquilamente se infectan, producen a veces una secreción también exudativas, es decir, nos pueden hacer confundir con las tiñas de tipo húmedas. Entonces hay varias formas de diagnóstico diferenciales de las tiñas del cuero cabelludo. Una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, entonces tenemos que ir por el tratamiento. El tratamiento es, digamos así, bastante sencillo si saben manejar el tipo de medicamento. Hay múltiples medicamentos para el tratamiento de estas tiñas del cuero cabelludo. Aquí ven ustedes la grisofulvina, de una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por día, por 8 a 12 semanas. El itraconazol de 3 a 5 miligramos por kilo por día, de 4 a 6 semanas. O impulsos significa que le dan una semana de una dosis altas, de más o menos 400 miligramos de itraconazol por una semana, y se descansa 3 para nuevamente volver a repetir mensualmente. Entonces, eso es lo que significa un tratamiento en forma de pulsos. El fluconazol a 1 miligramo por kilo por día por 4 a 6 semanas. La terbinafina, un promedio de 5 a 10 miligramos por kilo por día por 8 semanas. Es decir, como ven, son varios tipos de medicamentos, ¿no? El tiempo es bastante, digamos así, importante. Es un promedio de, en este caso, de la grisofulvina 2 hasta 12 semanas, en el itraconazol hasta 6 semanas, en la fluconazol hasta 6 semanas y en la terbinafina hasta 8 semanas. Es un tiempo prudencial porque si no, no garantizan ustedes el
tratamiento con éxito, porque si no, el hongo, si no le han hecho el tratamiento por el tiempo adecuado, vuelve a reactivarse. Lo que tienen que tener en cuenta sí es que cuál es la situación de cada paciente. El tratamiento se hace en base a la edad del paciente, al estado fisiológico del paciente. No es igual dar un medicamento a una persona que no está gestando. La gestante tiene que tener un tratamiento bastante de cuidado, porque muchos de estos medicamentos van a producir situaciones de, digamos así, de alteraciones en las pacientes que están gestando. Entonces yo tendré que escoger de acuerdo al estado fisiológico. Si es un niño, por ejemplo, yo no podré darle itraconazol, no puedo darle fluconazol. Le daré grisofulvina, que es un medicamento excelente para los niños, desde los más pequeñitos. Y si no hay grisofulvina, la otra alternativa tendrá que ser terbinafina, que es otro medicamento, para el uso también en pequeño. Si es una paciente gestante, yo no puedo darle grisofulvina, no puedo darle itraconazol, no puedo darle fluconazol, y el único medicamento que puede ser manejado viene a ser la terbinafina en pacientes gestantes. Entonces, como ven, son situaciones que yo tengo que saber para no indicar el medicamento que no es apropiado para el estado fisiológico de cada persona. El tratamiento, digamos así, sistémico puede ser también acompañado con un champú que puede ser epidiorenato de zinc o ketoconazol al 2 al 5% o disulfuro de selenio al 1.5 al 2.5%. Esto actúa con unas sustancias de limpieza de las áreas afectadas, ¿no? Y cuando las lesiones en el cuero cabelludo a veces son muy costrosas, muy gruesas, muy hiperqueratóxicas, yo puedo usar aceite salicilado al 2% o gel salicilado al 1.5%. Estas sustancias me van a actuar como unos elementos exfoliativos, es decir, como queratolíticos. Entonces yo podré, a través de estos productos, ablandar esas cosas gruesas, esas escamas gruesas que puede estar presente en el cuero cabelludo. Muy bien, otra tiña es la que corresponde a la tiña del cuerpo, llamada también tiña corporis o tiña de la piel lampiña o también llamada tiña glabra. ¿Quiénes lo producen? Varios componentes de los dermatofitos, el Trichophyton rubrum, el Microsporum canis, el Trichophyton tonsuras, el Trichophyton mentagrophytis, el Epidermophyton floxón, son los que con mayor incidencia producen la tiña del cuerpo. Y cuando nosotros vemos una tiña del cuerpo, ¿qué hay que encontrar o qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la forma clínica placas anulares. Placas anulares significa placas que tienen una forma ovalada, redondeada, ¿cierto? Como el que ven acá. Con bordes eritematosos. Este borde es eritematoso. Algunos llevan un ondulamiento en el borde. Este ondulamiento en el borde se llama bordes circinados, cuando tienen un borde así ondulativo. Y este borde está elevado. Tiene una elevación que se acompaña muchas veces de descamación, este borde. Se acompaña a veces con presencia de pequeñas vesículas o pequeñas pápulas. Y puede haber costras y lógicamente va a indicar bastante picazón o prurito. Y el crecimiento de estas lesiones de este tipo de tiña del cuerpo es un crecimiento de tipo centrífugo y bastante rápido. ¿Qué significa centrífugo? Significa que nace a partir de una pequeña pápula eritematosa y de ahí se empieza a abrir como si fuera una rosa. Y va abriéndose y va creciendo así progresivamente. Este es un crecimiento que le llaman de tipo centrífugo, es decir, se va abriendo y va copando más y más y más y hasta que nadie le haga un tratamiento adecuado. Entonces sigue este proceso de crecimiento centrífugo. Muy importante en esta tiña del cuerpo. Acá tenemos algunas imágenes. Miren esta lesión ovalada, o sea, anular, con algún borde medio ondulativo, circinado, pero presenta una lesión periférica de un eritema marcado, elevado, y que presenta pequeñas, digamos así, escamas, costras, y pequeños puntos que pueden corresponder a pápulas o vesículas en este borde que ustedes ven acá. Igual
Acá tenemos unas pequeñas lesiones, ¿no? Igual con esta misma característica. Aquí otra lesión con las similares características, otra vez otras lesiones pequeñas en diferentes partes. Y aquí también hay una lesión en forma de placa, con unos bordes mucho más festoneados o circinados, mucho más significativos, ¿no? Y lógicamente en este borde llevan presencia de pequeñas pápulas o vesículas, o una elevación con costras con escamas. Entonces, esto es la tiña del cuerpo. Acá lo tenemos, miren. Igualmente, vemos acá esta lesión con borde eritematoso, bordes medio circinados. Acá tenemos otra, pequeñas. Y acá otro tenemos en forma como si fuera una medalla. Miren, este borde externo más elevado, eritematoso. Todos corresponden a tiña del cuerpo. Y dentro de las variedades, o digamos así, algo de similitud dentro de la tiña del cuerpo, hay una forma de tiña que le llaman el toquelau o tiña imbricada o chimbelé, que es producida por el Trichophyton concentricum, y el cual produce unas escamas que están adheridas por uno de sus bordes y que tienen una disposición en forma concéntrica, como ven acá, como si fueran pequeñas estructuras a manera de redondeado, circulares, que dan el aspecto como si fuera un tatuaje, ¿no? Como si fueran imágenes de tatuaje. Y esto es lo que se denomina el toquelau o tiña imbricada de Chimbelé. Es una característica muy especial con estas láminas concéntricas que dan esa característica muy sui generis a este tipo de tiña. Y lógicamente, como el anterior forma de tiña, el diagnóstico clínico es bastante importante. Si no, pueden echar mano a lo que es el diagnóstico a través de la ayuda micológica directa, como ya les dije cómo, ¿no? Es lo mismo, colectar la muestra, ponerle una lámina y ponerle una gota de hidróxido de potasio al 10% y verlo al microscopio. O si no, hacer un cultivo en estos medios que vemos acá, con dextrosa de saburao o agar-micocel, saburao más antibiótico, y esperar que crezca las colonias, como vemos acá, que están creciendo, para después identificar el tipo o variedad de hongos que está presente en esa lesión. La tiña del cuerpo tiene varios diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es la pitiriasis rosada de Hilbert, como que vemos acá, lesiones eritematosas, que tiene una escamación periférica, como si fuera una corona. Eso le hace la diferencia. La psoriasis que vemos acá, como una placa eritematopapular escamosa, otra pequeña placa acá chiquita, que está en la zona de los codos. La dermatitis seborreica, que son lesiones eritematosas, descamativas, como el que estamos viendo acá. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales, siendo también el tuberculoide Hansen, el eczema anular, los eritemas anulares, que son muy parecidos también. Hay que saber diferenciar con los eritemas anulares, que también son lesiones de forma redondeada. El granuloma anular, que también es otra lesión de aspecto redondeado, anular. Entonces, todo eso están dentro del diagnóstico diferencial. La sífilis secundaria es la gran simuladora que presenta diversos tipos de lesiones muy parecidas a diferentes cuadros clínicos, por eso le llaman la gran simuladora. La ictiosis, que es una piel en forma de mosaico, ¿no? Que también puede entrar a un diagnóstico diferencial. La psoriasis, como vimos en antes, que también, igual que acá, que está acá arriba, presenta estas placas. Y el toquelau, que antes vimos, que viene a ser una variedad también de las tiñas del cuerpo. El tratamiento de la tiña del cuerpo va a tener dos, digamos así, dos implicancias.
la parte tópica y la parte sistémica. Cuando yo utilizo el tratamiento tópico y cuando yo utilizo el tratamiento sistémico. El tratamiento tópico se utiliza cuando la lesión es muy pequeña, cuando la lesión está localizada en un solo lugar y es una lesión pequeña. Entonces yo puedo usar simplemente unos cremas de tipo tópico por un tiempo aproximadamente de unas 3 semanas, que es lo regular, a veces hasta 4, o una constancia en la aplicación, y eso va a garantizar su mejora. Entonces puedo usar diferentes tipos de tratamientos tópicos, por ejemplo, en forma de ungüento, la solución de Whitfield que tiene vaselina, ácido benzoico y ácido salicílico, o también llamada fórmula número 5. Es una descripción muy antigua, muy buena, da resultados excelentes, ¿no? Esta fórmula 5. Pero aparte de estas fórmulas magistrales, también hay ya productos terminados, como es el tornactato al 1%, los imidazólicos, como el clotrimazol, el ketoconazol, el ácido unduricilénico, el tolciclato, las alilaminas como la ampicilina, la terbinafina, es decir, una gran cantidad, una batería inmensa de fórmulas, ya sean magistrales o productos terminados, para un tratamiento de tipo tópico. Pero acuérdense que el tratamiento tópico tiene que tener una efectividad o un tiempo de aplicación de por lo menos 3 semanas para garantizar su erradicación del hongo. Pero cuando estas lesiones del paciente no son, digamos así, lesiones pequeñas, sino son lesiones grandes, porque de repente el paciente se descuidó, o son lesiones que están abarcando diversas partes del cuerpo, son amplias, entonces en este caso ya el tratamiento tópico no va a poder de repente responder y entonces tendremos que usar el tratamiento sistémico. Y para el tratamiento sistémico, igualmente tenemos los mismos medicamentos que usamos para la tiña del cuero cabelludo. La grisofulmina, el itraconazol, el fluconazol, la terbinafina. Son medicamentos que usamos y que, de acuerdo a su dosificación que vemos acá, lo podemos emplear por un periodo más o menos de 4 semanas, eso es el promedio, digamos así. Algunos dicen hasta 3 a 4 semanas para garantizar la erradicación de estas tiñas del cuerpo. Entonces, ese es el motivo por el cual hay tratamientos tópicos y tratamientos sistémicos para tiñas del cuerpo. O sea, cada uno tiene su, digamos así, su aplicación dependiendo del tipo de caso clínico que ustedes tengan al frente. La tiña de manos viene a ser la tiña mano también, y esto afecta principalmente a los adultos varones. La etiología de esta tiña de manos viene a ser el Trichophyton rubrum. Este es el agente más importante que produce este tipo de tiñas. Y cuando yo veo clínicamente a este paciente, voy a ver que le afecta la zona de la palma de la mano. Se presenta como unas placas ligeramente eritematosas, con descamación. En algunos momentos estas zonas de la mano están hiperqueratóxicas, es decir, la piel está más gruesa. A veces puede haber presencia de lesiones vesiculares y a veces confluencia de estas vesículas formando ampollas ya mucho más grandes, mucho más proceso inflamatorio. Se puede, debido a estas características de sequedad, hiperqueratóxicas, etcétera, la acentuación de los surcos normales va a hacerse un poco más evidente. Y lógicamente este cuadro clínico conlleva a una, digamos así, presentación de bastante tiempo, se hace crónica, se hace pruriginosa y el paciente siempre está con este problema, rascándose las manos por la aplicación que puede producir este tipo de patología. Aquí tenemos algunas de las lesiones que hemos descrito. Miren, las manos. Aquí presentan una resequedad, una descamación. Miren acá, las manos incluso están fisuradas porque hay una piel gruesa, ¿no? Hay una piel gruesa, incluso acá digamos así, los surcos están más acentuados, como dijimos. Miren cómo se acentúan los surcos. Igual acá. En esta otra mano vemos que se ven también
como describimos, lesiones papulares, pústulas, algunas vesículas, ¿no? Los surcos acentuados, como el que vemos acá, es decir, la parte clínica de la tiña de la mano. Y la tiña de los pies o tiña pedis, o también llamado pie del atleta, este pie de atleta afecta principalmente a adultos, mayormente a varones en una gran mayoría, pero para que ocurra esto tiene que haber algunos factores predisponentes. ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Vienen a ser la hiperhidrosis, es decir, la sudoración excesiva de los pies de una persona, o en otros casos el uso de baños públicos, ¿no? Alguien que se usa estos tipos de baños y estos tipos de baños no guardan digamos así, la limpieza adecuada, no están desinfectados, como son públicos, fácilmente se contamina. O en todo caso, el uso de zapatos bastante apretados o con medias gruesas, lo cual me da un ambiente de calor y humedad propicio para la multiplicación de los hongos. Estos son factores predisponentes que existen. La etiología para esta tiña de los pies viene a ser el Trichophyton rubrum, el Mentagrofitis o el Epidermophyton floruxón. Entonces, como ven, hay varios agentes que pueden producir este tipo de patología, ¿no? Pero hay factores predisponentes. Y entonces, dentro de la tiña de los pies, yo voy a ver que me van a presentar hasta 3 variedades clínicas. Es decir, la tiña de los pies me puede presentar 3 formas de variedad clínica. Una de ellas es la vesícula ampollosa, o también llamada disidrótica, la macerada interdigital, y la otra es la hiperkeratosis. Es decir, 3 formas de variedades clínicas de la tiña de los pies. Entonces, ¿qué cosa yo veo en las vesículas ampollosas? Este es un cuadro clínico de tipo agudo, es decir, se presentan fácilmente, rápidamente, son muy pruriginosas, pica bastante, puede afectar varias partes del pie, tanto la zona del dorso, como vemos acá, afecta el dorso de los pies, totalmente afectados, eritema, escamación, bordes circinados, ¿no? Pero también puede afectar la planta, la zona plantar. Es decir, puede ir corriendo poco a poco y también afectando la parte de las plantas. Entonces, se caracteriza porque va a haber presencia de lesiones vesiculares, como el que vemos acá, pequeñas vesículas, en su recorrido, en su extensión. Entonces, eso lo hace característico de ser una tiña en los pies de tipo vesícula ampollosa o disidrótica. La otra forma de presentación es la macerada interdigital, es decir, que esto es una entidad clínica que tiene mucho tiempo, por eso que tiene una historia de tipo crónica, bastante pruriginoso, pica, está entre los dedos de los pies y presenta en algunos casos escamas, puede haber eritema y en algunos casos se abre esta zona. Se corta como si hubiera alguien cortado la piel y entonces se abre, se presume una grieta. Y entonces esta ya es otra incomodidad para el paciente porque es una lesión que arde, que quema, que duele. Entonces, esta es la otra forma de la tiña de los pies. Y la tercera viene a ser la hiperkeratosis. La hiperkeratósica viene a ser una tiña de forma crónica que afecta a la zona plantar y también la zona de los costados, como vemos acá. Va a presentar escamas y, lógicamente, áreas hiperkeratósicas. Esto son escamas, toda una franja de hiperkeratosis, o sea, digamos así, un engrosamiento de la piel de esta zona. Eso se llama, a esto se llama hiperkeratosis. Entonces, miren cómo está acá, la zona de los costados del talón, una zona hiperkeratósica, diferente de esta zona de la piel que está una piel más delgada. Esta es en la zona plantar, ¿no? Hay escama, también se ve zonas gruesas,
Y lógicamente acá igual tenemos una tiña PI donde vemos que hay fisuración, como se abre la zona interdigital. Esta es una fisuración, una descamación, es decir, parte de lo que es una tiña de los pies. Y esta tiña de los pies puede tener complicaciones y algunas de las complicaciones son bastante importantes. ¿Por qué? Porque pueden devenir en otros cuadros clínicos mucho más complejos. Por ejemplo, se puede complicar esta tiña del pie y producir un impétigo, es decir, una lesión de aspecto ya eritematosa, con exudación, secreción amarillenta, y esto ya es una infección sobreagregada generalmente por bacterias. Otro es la erisipela, que es una lesión mucho más amplia, donde hay bordes bastante definidos, pero bordes bastante elevados. Esa es la erisipela. Puede haber en diferentes partes del cuerpo, mayormente en la cara, en los miembros inferiores, y esto viene a ser la otra complicación. Y la otra complicación viene a ser el fenómeno de la IDE o dermatofitide, o también llamado tricofitide. Estos son erupciones secundarias que se van a presentar en pacientes sensibilizadas como respuesta a una diseminación hematógena del hongo o sus productos alergénicos desde el foco primario, es decir, desde, por ejemplo, el pie, y que se ve mayormente a distancia en la zona de las manos. Entonces, cuando yo tengo una tiña en los pies, que puede estarme comprometiendo toda la zona plantar o la zona dorsal y de repente algunas uñas también con compromiso, me van a producir una reacción de hipersensibilidad, y esta reacción de hipersensibilidad va a ser, digamos así, transmitida de la zona del foco infectado hacia la mano. Y la mano entonces empieza a presentar unas características de picazón, como si fuera una área de tipo alergénica, y generalmente esto es como consecuencia de este cuadro de una dermatofitide, es decir, aparecen por esta reacción de hipersensibilidad vesículas pequeñas y se acompañan de descamación y picazón. Entonces, este es el fenómeno de la dermatofitide, o también llamado fenómeno de IDI, y que generalmente se produce por este tipo de presencia de un foco en alguna parte de los miembros inferiores, en este caso, y como respuesta, la dermatofitide, que viene a ser la aparición de lesiones vesiculares, bastante pruriginoso en las manos, en el momento en que se está haciendo un tratamiento allá de tipo inflamatorio. Entonces, estas son las complicaciones de la tiña de los pies. El diagnóstico, igualmente, como hemos dicho, para todas las demás tiñas es similar. El directo y, si no, el cultivo en cualquiera de las formas de agar sauro. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta imagen de esas lesiones, ¿no? Que se ven de un tipo reseco, descamativo, esta zona, al igual que esta zona de acá, con algunas pequeñas escoriaciones en su interior, producto del rascado. Entonces, esto es una tiña disidrótica porque acá vemos que son puntos vesiculares que existen acá. Hay un conglomerado de vesículas. Acá también hay otro conglomerado de vesículas. Acá también hay otro conglomerado de vesículas. Y acá igualmente. Entonces, esta es una tiña de los pies de tipo disidrótico. Entonces, le podemos dar el tratamiento si clínicamente sabemos cuál es el problema. El diagnóstico diferencial tanto de la tiña de las manos como de la tiña del pie son con bastantes entidades. Por ejemplo, la tiña de las manos con la dermatitis por contacto, con la disidrosis, con la psoriasis, con el eczema anular. Y, digamos así, la tiña de los pies, el diagnóstico diferencial es con la candidiasis, con la dermatitis por contacto, con la psoriasis,
con la sífilis, con el eczema numular, con la queratolisis punteada, con el queratoderma. Es decir, son bastantes entidades que guardan bastante similitud entre ellos para poder hacer un diagnóstico, digamos así, de este tipo de patología que se está presentando en los pies. El tratamiento igual, viene a ser tópico y sistémico. Tópico, ¿no? Si las lesiones son pequeñas, y sistémico cuando las lesiones son muy amplias, o el tratamiento tópico ha fracasado. Entonces, en ese caso, fracasa el tratamiento tópico por algún motivo, y entonces se puede usar, dependiendo del cuadro clínico, el tratamiento de tipo sistémico. Lo importante es que tienen que conservar medidas de higiene, por ejemplo, evitar los calzados que tienen un material plástico a veces cerrado o muy acolchado. Entonces eso también es algo contraproducente. La humedad igualmente, tiene que evitar la humedad, no dejarse los pies mojados después del baño, sino inmediatamente secarse. El uso de polvos antimicóticos y pastas curativas, eso no está indicado. No lo hemos nosotros aprobado esto. Y los antibióticos que vienen a hacer la ayuda en cualquier momento en que haya algún proceso de infección en cualquiera de los órganos o sistemas humanos. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos la forma como se maneja las tiñas de las manos y de los pies. La tiña cruris es otra presentación. Y esta tiña cruris es una tiña que generalmente tiene una presentación subaguda o crónica por el tiempo que tiene el paciente y que se presenta sobre todo la afectación en la zona de la ingle, pero también puede ser la afectación en la región púbica y también hasta los muslos por extensión a veces. En los libros ustedes van a encontrar que esta tiña cruris tiene un sinónimo de tiña inguinal o eczema marginado de hebra, porque mayormente tiene a veces un borde bien nítido, bien delimitado, y por eso le ponen este, digamos así, sinónimo de eczema marginado de hebra. Esta tiña cruris mayormente es en los adultos, mayormente se da más en los hombres que en las mujeres, y la etiología está, digamos así, concretamente con el Trichophyton rubrum o con el Trichophyton mentagrophytis. Cualquiera de ellos puede producir con bastante facilidad esta tiña cruris. Y lógicamente hay factores predisponentes, así como vimos para la tiña de los pies, igualmente aquí para la tiña cruris hay factores predisponentes. Uno de ellos es el ambiente caliente y húmedo de esa zona, es decir, se ponen a veces ropa muy apretada, ropa gruesa en esa zona. Y entonces eso va a propiciar un ambiente de bastante calor y humedad, un medio óptimo para que el hongo crezca. O el uso de ropa apretada en los varones, ¿no? A veces les gusta a veces usar ropa muy apretada, entonces esa zona también puede tener el embate de los hongos por este tipo de factor. En otros casos, la obesidad es muy importante, el aumento del peso hace que el engrosamiento de los muslos, haga que los muslos entre sí a veces están pegados, entonces todo eso da un calor tremendo y una humedad bastante importante para condicionar la presencia de estos tricofitones en todo su caso, que son los que con mayor frecuencia existen en esta parte de las tiñas. Entonces, hay que evitar la obesidad. Y el otro factor muy importante y que es negativo para el paciente es el uso de largo tiempo de productos con glucocorticoides. Es decir, a veces el paciente no tiene tiempo o no quiere ir al hospital y entonces busca el apoyo en las farmacias. Entonces en las farmacias a veces hay gente que, bueno, se pueden indicarle algo que no corresponde porque ellos no están viendo la lesión, ellos solamente actúan en base a lo que le dice la persona. Tengo esto, tengo lo otro, bueno, y de eso tentativamente le indican un otro. Entonces, el tratamiento tópico de larga duración con glucocorticoides es bastante negativo.
Si bien es cierto, el glucocorticoide como un antiinflamatorio va a producir una desinflamación de la zona afectada, lógicamente que esto lo pone a veces al paciente en óptimas condiciones y cree que con el glucocorticoide ha mejorado su cuadro clínico. Lo que ha pasado simplemente es que como este es un potente antiinflamatorio, ha disminuido la reacción inflamatoria de la zona afectada. Y entonces esto ha posibilitado que el paciente se sienta mejor. Y para mala suerte después toma como referencia este tipo de producto y cada vez que tiene algo relacionado con su cuadro anterior, echa mano a estos glucocorticoides. Esta tiña cruris puede durar meses como puede durar años. Generalmente a veces hay cierta relación con la tiña de los pies o en todo caso una tiña del área crural. Entonces son más o menos las antecedentes de alguien que tiene una tiña a nivel público. Entonces, ¿qué cosa hay de molestias o de alteraciones? No hay mayormente nada en la parte de los síntomas cutáneos. En algunos casos hay una cierta picazón, nada más. Pero cuando uno hace la exploración física, va siempre a asociar con, en muchos casos, con la tiña en los pies. Es decir, la persona que tiene esta tiña cruris con cierta frecuencia puede presentar también tiña del pie, puede presentar onicomicosis de la uña del pie, es decir, puede haber estas presentaciones. Y entonces veremos que van a existir placas de gran tamaño, como que vemos acá, ¿no? Unas placas amplias de gran tamaño, de diferentes tonos, el color rojo mate, puede ser de un color medio bronceado también, medio marrón. Es decir, puede haber varias formas de tipos de placas y cada una tiene una presentación a veces característica. Entonces, estos bordes son muy importantes. En algunos casos estos bordes son mucho más marcados, algunos son medio testoneados, miren acá. Y que en el borde también alberga pequeñas lesiones que son las micropústulas o en su defecto hay una resequedad con descamación. Entonces todo eso se puede objetivar en un paciente que viene a la consulta con esta patología. Y esta es la tiña cruris, ¿no? Placas eritematosas, descamativas y en la parte media, en la zona de los muslos y también en los pliegues inguinales, bueno, que no se ve acá. Entonces esto tendría que corroborarse y para eso tendríamos que ver de repente la lámpara de Guth, sería importante, porque la lámpara de Guth es importante para descartar otras patologías igualmente. Acá vemos, miren cómo se ve a este jovencito con las lesiones en el borde nada más del mueble, ¿no? Y hay un borde acá y hay acá otro borde eritematoso, serpiginoso en la zona inguino-crural, esta es la zona inguinal, esta es la zona crural, característica de una tiña de tipo cruris. El diagnóstico diferencial es con la descamación en las ingles, que puede ser, digamos así, el eritrasma. El eritrasma es un cuadro clínico producido por una bacteria que es el Corynebacterium minutissimum, y se produce el eritrasma, y se presenta en la zona de pliegues mayores, pliegues axilares, pliegues inguinocrurales, en la zona submamaria, y es el eritrasma. El intertrigo viene a ser cualquier infección en pliegues, es decir, una infección entre los pliegues significa intertrigo. El intertrigo por cándida también igualmente es una forma de afectación micótica por cándida entre los dedos de las manos, eso se llama intertrigo, o puede ser entre los dedos de los pies, bastante pruriginoso por el calor y todas esas cosas que hay en algún momento. Entonces, ¿cuál es el otro diagnóstico diferencial? La psoriasis inversa. La psoriasis inversa es un cuadro clínico que aparece también en la zona de pliegues, en zonas de humedad.
entonces aparecen estas psoriasis inversas. Y la pitiriasis versicolor, que es otra forma de micosis superficial que se presenta mayormente en el tronco, o sea, en el tórax anterior, tórax posterior, en los hombros, un poco difícil que se pueda presentar en otras partes, entonces cursa con lesiones, digamos así, pequeñas, de tipo maculares, muchas y otras con una cierta elevación, como si fuera una pequeña placa eritematosa, escamativa. Esta es la pitiriasis versicolor. Y la histocitosis de la célula de Langerhans son lesiones muy parecidas a una tinea corporis y está condicionada por la presencia de las células de Langerhans, así las células presentadoras de antígenos. Entonces, eso es correspondiente a la histocitosis. Entonces, como verán, hay varias cosas ahí que hemos obviado, pero está lo más representativo de este diagnóstico diferencial, digamos así, de esta tinea cruris, el eritrasma, el intertrigo, la cándida, la psoriasis inversa. La psoriasis inversa viene a ser, digamos así, un cuadro clínico que se va a presentar en pies con eritema, descamación bastante puriginoso. Es la psoriasis inversa. Y la pitiriasis versicolor es otra entidad clínica que se presenta mayormente en la zona del tronco, anterior, posterior, en la zona de los hombros. Son lesiones hipocrómicas o algunas parduzcas con una forma de elevación muy superficial, ligeramente elevadas, y que tienen la particularidad que cuando uno pasa por encima de los dedos, se puede percibir la presencia de una sustancia media grasosa ahí y que uno fácilmente puede tocar. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales del, digamos así, de lo que es el caso de la tinea cruris. Entonces, ¿qué hago cuando ya yo tengo el diagnóstico? Hago el tratamiento, y el tratamiento igualmente va a ser en base a dos criterios: el criterio de tratamiento tópico y el criterio del tratamiento sistémico. Ya hemos dicho cuáles son los argumentos para uno y para el otro. Entonces, si nosotros tenemos por decisión usar medicamentos tópicos nada más, podemos usar pues las alaminas tópicas, como son la naftalina, la terbinafina, y esto se aplica cada 24 horas por un periodo de 2 a 4 semanas. Acuérdense del tiempo. Los imidazólicos tópicos, que comprenden varios tipos de medicamentos, como están el bifonazol, el clotrimazol, el flutrimazol, el acetraconazol, el ketoconazol, etc. Todos tienen una aplicación cada 12 a 24 horas por 2 a 4 semanas. Acuérdense, 2 a 4 semanas, igualmente como conversamos anteriormente. Tópicamente, igualmente podemos usar los derivados de la ciclopiroxalamina tópica y se aplica una cada 12 a 24 horas por 2 a 4 semanas de tratamiento. Entonces, acuérdense del tiempo. Y cuando las lesiones son muy extensas, estamos hablando de lesiones que pueden ser muy extensas o en su defecto, pueden haber varios tipos de lesiones de diferentes tamaños y no responden al tratamiento tópico por diferentes motivos o su respuesta es muy pobre, entonces ya usamos el tratamiento sistémico, ya con la terbinafina vía oral, ¿no? 250 miligramos por día de 3 a 4 semanas, es el promedio. O el itraconazol, que puedo usar también por 4 semanas, una vez al día. O, digamos así, el fluconazol en 150 miligramos semanal, ¿no? Y estos son esquemas de tratamiento para tratamientos sistémicos. Entonces, esto es importante saber para hacer el tratamiento. Si ustedes no hacen el tiempo adecuado de tratamiento tanto tópico como implica
3 a 4 semanas, no van a mejorar el paciente. O no hacen el tratamiento sistémico, que también dice un tiempo de 3 a 4 semanas con un medicamento, el otro con 4 semanas, el otro un mes. Es decir, si no hacen el tiempo necesario, el éxito no va a ocurrir, porque después de unos días de mejora o semanas de mejora, si no completan el tratamiento, el hongo vuelve a activarse. Entonces, todo esto es importante. Y lo importante es la prevención, porque estos generalmente se condicionan por factores. Hay factores que condicionan estas presentaciones de hongo. Entonces, después de la erradicación de una tiña cruris, de una tiña del pie y de las uñas, se puede minimizar la infección, ¿no? Ya no se puede, digamos, caer en lo mismo, es decir, hay que bañarse con zapatos, por ejemplo, si uno usa una ducha de tipo pública o doméstico, y en la casa incluso hay otros miembros de la familia que tienen uñas afectadas, entonces hay que bañarse con zapatos o zapatillas, digamos así, o alguna forma de protección de los pies en esas duchas que pueden estar contaminadas. Entonces, todo eso es una forma de prevención muy importante en de estos hongos. Entonces, esto es muy bien. La otra tiña, que también es bastante, digamos así, factible de ver, es la tiña de la barba. La tiña de la barba es igualmente una tricomicosis dermatofítica que ocurre en la zona de la barba y bigote, y que está dañada el tallo piloso. El sinónimo de esta tiña de la barba viene a ser la psicosis de la barba. La psicosis de la barba viene a ser el sinónimo, y generalmente la edad de inicio de este tipo de tiña es en los adultos, mayormente pues es lógicamente en varones nada más esta tiña de la barba, y el agente etiológico más frecuente es el Trichophyton mentagrophytis y también el Trichophyton rubrum. Pero con mayor incidencia, el Trichophyton mentagrophytis es el responsable de esta tiña de la barba. Entonces, hay algunas factibilidades para que esta tiña de barba se presente con mejor, digamos así, frecuencia, es en aquellas personas que trabajan en granjas. Al parecer, la manipulación de estas sustancias en este tipo de trabajos, de alguna forma va a condicionar que haya mayor predisposición para que las tricofitones mentagropíticas pueden condicionar esta tiña de la barba. Y los síntomas cutáneos más importantes, la picazón. Y cuando yo tengo una picazón, toco la zona que está afectada y va a haber una cierta, digamos así, sensación de dolor cuando yo toco esta zona que está afectada. Entonces hay cierto dolor en esta zona. Y van a haber lesiones que tienen una característica muy importante. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que aquí hay una foliculitis de tipo pustulosa. Es decir, hay folículos rodeados de pápulas o pústulas inflamatorias de color rojo. La gran mayoría van a presentar una exudación y se van a formar costras, como vemos acá. Y cuando yo trato de tocar estos, digamos ahí, estos pelos se salen fácilmente, se caen porque están bastante afectados y lógicamente en su matriz están bastante flojos y se caen fácilmente. Entonces, esa es una característica de estas lesiones cutáneas. Es decir, se forman lesiones, ya les dije, en una afectación de la foliculitis
pustulosa, es decir, pústula, es decir, es como si viéramos una lesión húmeda muy parecida al querium que hemos visto en la cabeza. Entonces aquí vemos como si fuera un pequeño querium con pequeños nódulos purulentos, empastados y placas como la tiña de la cabeza. Entonces, ¿dónde están localizadas? En el área de la barba, en el área del bigote, y rara vez pueden irse a otros lugares. Aquí tenemos, miren, la tiña de la barba. Podemos ver pústulas, pequeñas pústulas. Podemos ver pequeñas pápulas separadas en toda esta zona. Y lógicamente esto me puedo confundir fácilmente con un problema bacteriano. Puedo presumir de que esto es una foliculitis por algún tipo de estafilococo o estreptococo. Y entonces me confundo y le doy tratamiento pensando en eso y no voy a hacer absolutamente nada. El cuadro no se va a resolver porque este tipo de foliculitis que estamos viendo aquí está en este caso condicionado por la presencia de hongos, de dermatofitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de foliculitis, estamos hablando de un cuadro de infección del folículo pilosebáceo, pero cuya etiología de la infección puede ser atribuido a bacterias, a virus, a hongo, incluso puede haber foliculitis también por irritación, por fricción, etc. Acá tenemos otra figura de otra tiña en la zona del bigote, miren, una tiña inflamatoria donde se ven área pseudoalopésica, ¿no? Con lesiones pustulosas. Aquí en el labio superior se ven costras medias amarillentas. La característica es esta forma redondeada. Y entonces esta lesión nos hace semejar al querium del cuero cabelludo, con la diferencia que en este caso es el querium de la barba. El diagnóstico diferencial de esta foliculitis de la barba es con la foliculitis por Staphylococcus aureus, ya le dije, por una foliculitis pues por bacterias, con un forúnculo igualmente. El forúnculo es una lesión del folículo, pero en la parte más profunda, ¿no? En cambio, la foliculitis es la lesión también del folículo, pero en la zona más superficial del folículo. El forúnculo se va más hacia adentro. El antrax, que viene a ser una confluencia de varios forúnculos juntos. El acné vulgar, en algunos casos, también puede ser el diagnóstico diferencial, porque ustedes acuérdense que el acné tiene lesiones pleomórficas en las cuales se pueden encontrar pápulas, pústulas, entonces me puede hacer confundir con una tiña o con una tiña de la vara. La rosácea igualmente, la rosácea es una lesión muy parecida a un acné, entonces hay pápulas, pústulas que pueden estar en la zona facial y también puede llevar a una confusión. Y la pseudofoliculitis, que es un proceso inflamatorio del folículo, pero que no es muy definido, no se ve tan claro, pues se le llama pseudofoliculitis. El tratamiento, igualmente, cuando se trata de estas zonas de barba o esta zona del bigote donde hay vellos, entonces aquí generalmente el tratamiento tópico no funciona, lo que hay que darle de frente es tratamiento sistémico, que puede ser con terbinafina, ¿no? Igualmente 200 miligramos al día, 12 semanas vía oral en adultos, ¿no? O grisopulvina igualmente a 12 miligramos por kilo vía oral en adulto, o igualmente itraconazol de 100 miligramos por día por 6 semanas. Entonces es el tiempo que dura más o menos el tratamiento con cada una de estas alternativas. Lógicamente que estas zonas de la barba o del bigote están las lesiones impregnadas con resequedad, con descamación. Entonces tiene que haber un proceso de limpieza, un decostado y una depilación de estas zonas donde están los pelos afectados. Si hay una área que está inflamada, entonces podemos usar sustancias que tienen una acción, digamos así, bacteriostática, y entonces podemos usar el sulfato de cobre o zinc
al 1/1000, o podemos usar el permanganato de potasio al 1/10.000. Estas son sustancias que tienen una acción secante y también tienen una acción bacteriostática y son bastante útiles en el uso de la limpieza de estas zonas así resecas, descamativas, donde necesitamos limpiar la zona. Entonces, el uso del champú que dice aquí, sulfato de selenio, también ayuda como un elemento limpiador de las zonas afectadas. Entonces, hay varias formas de manejo de este tipo de cuadro clínico. Ya saben, el tratamiento sistémico, acá es un poco difícil que ustedes pueden estar usando cremas, porque las cremas no se usan sobre espacios donde hay folículos pilosos, sobre vellos, sino sobre esas estructuras de vellos se utilizan soluciones. Por eso que acá se usan soluciones para su limpieza con sulfato de cobre, sulfato de zinc o permanganato de potasio. La tiña unguial o la tiña de las uñas es otro cuadro muy importante. Es una dermatofitosis crónica. Generalmente están a veces asociadas con tiña de manos o de pies. Esto generalmente se da más en adultos, pero también se puede dar también presencia de tiña unguial en los niños. La etiología más común es con el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentagrospitis y el Epidermophyton profusum. Estos son diferentes tipos de gérmenes que pueden condicionar esta tiña de las uñas. Entonces, son los que nos van a presentar compromiso de las uñas. Entonces, cuando nosotros vemos una uña que se está siendo afectada por cualquiera de estas gérmenes que me están malogrando la lámina unguial, voy a ver que esta lámina o placa unguial va a ir destruyéndose primero con un despegamiento de la misma placa y simultáneamente se va acumulando una sustancia amarillenta y semejante a un polvo entre la lámina y el lecho unguial, y esto generalmente va destruyendo o alterando la estructura de la lámina unguial. Aquí ven cómo se va alterando la lámina unguial, miren acá. Entonces puede ir comprometiendo una uña, después yendo a otra uña y así poco a poco puede ir avanzando hacia varias uñas. Entonces, como vemos, hay una afectación tanto de la lámina unguial como de la placa unguial. En otros casos solamente se afecta la placa unguial o lámina unguial y no el lecho unguial. Entonces solamente se ve una escamación media blanquecina, a veces como esto de acá. Entonces, y el compromiso en estos casos cuando es de este tipo es más que nada en el extremo, digamos así, distal de la lámina unguial. Entonces, esto es más o menos la forma como se va alterando una uña, y las que se afectan con mayor facilidad son las primeras uñas de los primeros dedos, lógicamente son las que se afectan con mayor facilidad, y estas uñas también tienen un tratamiento más difícil y su consecución de mejora también demora bastante en este tipo de uñas. Acá tenemos algunas figuras de uñas distróficas, miren, una uña con una lámina bastante engrosada, de una coloración difusa, de diferentes tonos de color. Igual acá una uña que ha perdido su eje y se ha encurvado y se ha vuelto muy gruesa. Igualmente acá una lámina unguial que se ha destruido por partes. Aquí va quedando unos pequeños segmentos nada más. Solamente el lecho unguial también alterado. Igualmente aquí una uña alterada en su estructura de lámina. Es decir, forman varios tipos de alteraciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el tratamiento es, cuando se trata de uñas, ya sean de la mano y los pies, primero confirmar un diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico es imprescindible hacer el estudio micológico, es decir, el estudio micológico basado en un examen directo y un cultivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad
de que tenemos que identificar el germen para que de acuerdo al tipo de germen le demos el tratamiento más apropiado. En vista de que nosotros tenemos que indicarle ese tratamiento un periodo bastante largo, que puede durar de repente 3 meses, 5 meses, 8 meses o de repente hasta un año. Entonces, por ahí es la importancia de primero hacer el estudio micológico. Entonces, cuando tenemos el estudio micológico, ya vamos a saber qué medicamento podemos emplear con el paciente. El compromiso de la uña generalmente son de la lámina ungueal, del lecho ungueal, de aquellas dos estructuras juntas. Y cuando yo tengo estos tipos de lesiones, voy a magnificar, digamos así, la lesión y de acuerdo a esto voy a empezar a dar tratamiento. Es muy difícil que una uña, tanto de la mano como de los pies, solamente se afecte la parte más superficial y distal. ¿Por qué? Porque si se afecta la parte más superficial de la lámina y más distal, o sea, hacia afuera, yo podría usar tratamientos tópicos, cualquiera de estos tipos de medicamentos. Amorolfina tópica al 5%, tioconazol, cicloprioxolamina al 8% en solución, o terbinafina ya, digamos así, cuando estas partes tópicamente no funcionan. Pero tópicamente solamente es permitido el uso cuando la lesión es en una lámina en la parte muy superficial y muy distal. En esos casos se podría intentar un tratamiento tópico para hacer su mejoría solamente con este tratamiento. Mayormente los tratamientos de uñas son sistémicos y el tratamiento va a depender del tipo de medicamento que le van a dar, el tiempo que le van a indicar, por eso que es previamente muy importante el estudio micológico. Entonces yo puedo usar terbinafina, puedo usar fluconazol, puedo usar itraconazol, puedo usar cualquiera de esos medicamentos. En los niños, la grisofulvino es un medicamento que va excelente, le va muy bien a la grisofulvina a los niños y se puede usar generalmente en dosis de 10 hasta 20 miligramos por kilo de peso y generalmente el tratamiento es de 3 a 6 meses. Es decir, el tratamiento es largo cuando yo tengo uñas afectadas, por lo tanto tengo que saber qué medicamento le voy a indicar, para lo cual tendré que hacer el estudio micológico. Entonces, no se olviden de eso. El tratamiento previo es con estudio micológico y lógicamente de acuerdo a eso yo tendré que hacer una valoración de qué medicamento voy a usar. Lógicamente, si voy a usar un medicamento por vía sistémica por bastante tiempo, entonces yo periódicamente, cada 2 meses, tendré que hacerle siempre una evaluación de la parte hepática para ver cómo está su perfil, porque todos estos medicamentos siempre son medicamentos que van a pasar por el hígado y en algunos casos pueden tener un comportamiento fototóxico o de toxicidad hepática. Entonces, por eso tengo que ir haciendo controles periódicos de la función hepática. Y la tiña incógnita viene a ser una dermatofitosis epidérmica que aparece tras la aplicación de un preparado con corticoides en un lugar donde el agente viene a ser un dermatofito. Es decir, me equivoco en el diagnóstico y en vez de darle tratamiento para el dermatofito, lo confundo con que es una lesión condicionada por un proceso inflamatorio que va a ser solucionado con glucocorticoides y entonces yo le empiezo a dar glucocorticoides y mejoro el cuadro clínico aparentemente. Pero cuando dejo de usar el medicamento, vuelve a reaparecer las lesiones como estuvieron al inicio e incluso se van a agravar. Entonces, he confundido la dermatofitosis con un cuadro de un eczema de repente, o de repente lo he confundido con una psoriasis, y entonces, en vez de usar el tratamiento adecuado para el dermatofito, le he aplicado el tratamiento para psoriasis o para una dermatitis eczematosa. Entonces, estas lesiones mayormente que me presentan en la tiña incógnita son lesiones que a veces son asintomáticas, pero en algunos casos también pueden ser muy pruriginosas e incluso a veces cuando la situación
tiene una afectación mayor, pueden producir cierto tipo de dolor. Entonces, el tratamiento cuando ocurre esto es reformular el diagnóstico para darle el tratamiento adecuado y evitar casualmente la presencia del tiña incógnita. Es decir, la tiña incógnita se esconde, desaparece porque está usando un medicamento inadecuado. Acá tienen más o menos una imagen de unas lesiones eritematosas, papulares, con algunas pústulas, ¿no? Entonces, yo me equivoco, confundo con un eczema y le empiezo a dar tratamiento con corticoides. Mejora aparentemente porque el corticoide es un antiinflamatorio, pero después que un tiempo prudencial ya dejo de usar el corticoide y entonces nuevamente aflora con bastante intensidad las lesiones. Entonces, es decir, he enmascarado el cuadro micótico y le da un medicamento inadecuado y esto ha ocasionado que se produzca la tiña incógnita. Igual acá, ¿no? Son lesiones de tipo eritematosas en forma de medias lunas, que lo puedo confundir igualmente con un cuadro de un eczema, una reacción alérgica, y entonces le doy corticoides, y entonces confundo el cuadro clínico y le doy un tratamiento inadecuado. Pero después de suspender el medicamento, ya las lesiones nuevamente se activan, vuelven a mostrarnos su aspecto micótico, y entonces tenemos que dar el medicamento apropiado para la eliminación de este cuadro de tipo micótico. Entonces, esto es lo que se llama la tiña incógnita. Por eso es importante saber hacer el diagnóstico. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Cuando mencionó el tratamiento para la tiña capitis, mencionó el fluconazol, 1 miligramo, kilogramo, de 4 a 6 semanas. ¿Eso es uno diario? ¿Cuál? En la tiña capitis, de Sí. fluconazol. Una, Se puede hacer un esquema así de tipo diario, en algunos casos, unas 4 semanas. Pero las tiñas capitis mayormente, como son en la gran mayoría condicionadas por dermatofitos, entonces lo que funciona mejor son las terbinafinas y los itraconazoles. Las fluconazol están ahí como parte del esquema terapéutico, pero cuando nosotros hacemos un balance de las lesiones que pueden estar condicionando una tiña de cualquier índole, tenemos que pensar dos cosas. Por ejemplo, las terbinafinas, los itraconazoles, los grisofulvinas son mucho más efectivas en los dermatofitos. En cambio, el fluconazol es mucho más efectivo en las lesiones por levaduras, o sea, por cándidos. Entonces, de ahí el uso de preferencia cuando se trata, por ejemplo, de tiña del cuero cabelludo, mayormente con, digamos así, medicamentos como la terbinafina o el itraconazol. En este caso, si son niños, la grisofulvina. El fluconazol es una alternativa con esa dosificación que se puede usar, pero mayormente no se maneja por el criterio que te dije ya de cuál de ellos, de acuerdo a los protocolos, tiene mejor incidencia en determinado tipo de hongo. entiendo, doctor. Y con respecto a la terbinafina, mencionó que era por 8 semanas. ¿También son una por ¿Perdón? semana o es diaria? ¿Perdón? Eh, con, ¿Perdón? con respecto a la terbinafina, en la tiña capitis también mencionó que era por 8 semanas. Claro, la terbinafina es de uso diario. La dosis generalmente es de 5 a 10 miligramos por kilo de peso y es un tratamiento de 8 semanas. Es el promedio en tiña de cuero cabelludo con terbinafina. Ah, entiendo, doctor. Doctor, y también mencionaba ahí en ese tratamiento shampoo de zinc,
Pitironato, me parece que mencionó. Yo vi que, Pipironato y fin. sí, también he visto que venden ese shampoo, un shampoo que es de sulfuro de selenio. Sí, ¿Es lo mismo? O sea, sería sí, lo... también se puede usar el sulfuro de selenio al 1.5% o al 2.5% dependiendo la magnitud de la lesión. Pero son los champús en estos casos son elementos coadyuvantes. No es el tratamiento, digamos así, principal. El tratamiento principal de una tiña capitis es el tratamiento sistémico por vía oral. Sí, Estos actúan como un elemento de limpieza, de mejora dentro del manejo del cuadro clínico. entiendo, doctor, gracias. Muy bien. Entonces vamos a descansar unos 10 minutos y en 10 minutos reiniciamos porque yo también tengo que hacer la práctica con ustedes, ¿ya? Entonces, en 10 minutos nos volvemos a encontrar, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Muy bien.